Me presento. Soy Daniel Zimorra. Espera. Fallos del directo. Estoy aquí. ¿Son quiénes somos? Pues lo dicho, me presento. Soy Daniel Zimorra. Actualmente trabajo en la empresa de Iberus. Ocupo el cargo de líder técnico de proyectos Drupal, para lo bueno y para lo malo. Cuento con más de 10 años de experiencia tanto en PHP como Drupal. Y, bueno, soy de Zaragoza, el viaje ha sido largo, por suerte que tenemos avión y eso ha amenizado un poco el trayecto. Gracias. Para quien quiera localizarme en Drupalor, mi inicial y el apellido de Zimorra, y luego, pues quien quiera cotillear un poco más, puede entrar a mi portfolio, algo muy reducido, muy acotado, por si me queréis conocer más y acceder a las redes sociales y demás. Le doy paso a Natasha para que se presente. Oli. Yo no tengo web, no me podéis visitar en Drupalor, pero tampoco vais a ver nada. Yo soy desarrolladora frontend de Iberus, llevo 4 años trabajando con Next y poco más. Es mi primera charla, lo siento. Lo vas a hacer muy bien, no te preocupes. Entonces, porque tengáis un poco de contexto, bueno, antes de nada, preguntaros, ¿alguien no sabe qué es un desacoplado con Drupal? Levante la mano. ¿No? Todo el mundo lo sabemos. Perfecto. Eso facilita mucho la tarea. Hemos hecho la charla en 7 puntos, con un último punto de ronda de preguntas. Y si podemos, tanto para acompañar la ronda de preguntas como pues, todo lo que hemos ido viendo en los puntos anteriores, tenemos un Drupal ya levantado, desacoplado, también con un frontal que consume el Drupal. Muy sencillito todo, ¿vale? Pero para ver los conceptos. Entonces, entramos con el punto primero, que significa realmente desacoplar Drupal. Aquí una imagen súper chula y hecha por IA, como todas. Y para mí, la forma de explicar qué es un Drupal desacoplado, pues lo primero es entender qué carga ocupa Drupal en este esquema. Drupal sigue estando, obviamente, pero se encarga meramente de la gestión de contenidos. Toda la capa de theming que tenemos con Drupal se va fuera. O sea, sigue estando ahí, pero no se utiliza. Eso nos facilita por completo el tener un frontend en la tecnología que queramos. Veréis en la charla que está enfocada en Next.js, pero se puede elegir cualquier frontend, ya sea hecho por la comunidad o cualquiera que os queráis pulir vosotros a código puro. ¿Esto qué nos permite también? Muchos canales. Tenemos las webs, luego también podemos tener, que os pueda dar de ejemplo, las pantallas de información de los centros de información. También podría ser un canal en el cual pasaría a consumir contenido de Drupal y eso al final, pues, en términos generales, nos da flexibilidad y control. Todo queda en el Drupal a nivel de contenidos, permisos, etc. y delegando toda la gestión de una tecnología en frontend. ¿Qué módulos necesitamos? Es decir, sí, Drupal desacoplado, pero chicha, ¿qué necesito para funcionar? Pues lo primero de todo, Drupal Core, es algo que ya tenemos de base y nos da pues, módulos como el Serialization para serializar entidades y otros módulos que bueno, pues, hacen falta. Adicionalmente, el JSON API Extras, para quien no lo conozca, permite extender toda esa capa de desacople, permitiendo personalizar cada una de las rutas que ofrece Drupal para cada una de las entidades. Siguiente slide. Antes de avanzar con esto, asumo que la gran mayoría conocerá Next, pero prefiero que mi compañero os explique un poco en qué se basa, ¿no?, esta tecnología. Bueno, la pregunta típica, todos sabéis lo que es Next, ¿no? Más o menos. Vale. Es un framework basado en React que te permite de una manera muy sencilla generar proyectos con... Ay, perdón, lo siento. Vale, de una manera muy sencilla generar proyectos. Tiene optimizaciones ya preparadas para facilitar el proceso. Puedes tener un enrutado automático y muchas cosas más, pero eso ya es entrar en materia. Muchísimas gracias. Entonces, teniendo esta base de conocimiento, pues tenemos que saber que existe un módulo en la comunidad de Drupal que nos facilita toda esa integración. Es decir, en el momento que tenemos el módulo de Next activado, tenemos toda esa capa de integración hecha por ambas partes. La verdad que podríamos incluso hacerlo si no tuviéramos este módulo activo, pero si nos lo da la comunidad y funciona de perlas, porque es una maravilla,
lo utilizamos. Siguiente. Tema de autenticación, capa de seguridad. ¿Qué necesitamos? Podemos utilizar la autenticación básica de Drupal siempre y cuando utilicemos, que ahora lo veremos, la autenticación básica, ¿no? Usuario y contraseña que todos conocemos. Si bien es verdad, el módulo de SimpleAuth es requerido. Aunque no se utilice, hace falta meterlo y lo que nos da es la capacidad de utilizar todo el estándar de OAuth, ¿no? Toda esa implementación, esa capa de seguridad. Siguiente slide. De la mano de SimpleAuth tenemos el módulo de consumers, completamente necesario. Estos ya son 100% necesarios para funcionar. En el caso de que, como os comentaba antes, ¿no?, de que no quisiéramos utilizar usuario y contraseña, necesitaríamos de este módulo. Este módulo lo que nos permite es definir para cada una de las aplicaciones que tengamos consumiendo el Drupal, definir como el consumer, la aplicación, para de esta manera identificar dentro de Drupal quién nos está consumiendo los contenidos y en el caso de que tuviera permisos de creación, poder identificar también quién los está creando. No queremos que todo quede como anónimo y viva la pepa, ¿no? Que sería un descontrol. El módulo de Couple Router está más pensado para la tecnología del frontend, el Next, la cual lo que nos permite es el dar a conocer todas las rutas que tiene Drupal internamente. Por ejemplo, todas las rutas de los nodos, las rutas de las taxonomías, que os voy a decir también rutas de los menús, etc., ¿no? Todas las rutas de las entidades base que tiene Drupal. Sin este módulo, pues el Next estaría como ciego, ¿no? No sabría las rutas o el cómo consumir los contenidos. Luego he metido esta slide, ¿vale? Este módulo no es necesario. A día de hoy sería cuestión de revisar cómo está todo el tema del desacople con Drupal, pero yo creo que sigue siendo necesario. Os explico por qué. Está en la nota de aquí abajo. Como habréis más o menos entendido, por cada una de las entidades tenemos rutas donde Drupal expone la información. En el caso de los ítems de menú, funciona exactamente igual. Podemos consumir cada ítem separadamente, pero no tenemos una funcionalidad que nos permita obtener un menú completo con su jerarquía. Y es aquí donde entra este modulito. Si os fijáis, no sé si se ve muy bien, aquí la ruta, no lo he comentado, todas empiezan por JSON API, es configurable, y aquí tendríamos el menú ítems, accederíamos a todos los ítems de menú, y por último la variable menú, que es donde pediríamos el nombre máquina del menú dentro de Drupal. Es indispensable para montar megamenús, ¿vale? El ejemplo más básico, hace falta. Y módulos que son buenos también conocerlos, ¿vale? Pero no son necesarios. Por ejemplo, JSON API Resources nos permite dar de alta nuevos endpoints, nuevos recursos para ser consumidos por el frontal. JSON API Views es evidente, ¿vale? Permite exponer vistas, es un módulo muy potente porque para que, como así teniendo un ejemplo muy práctico, los típicos bloques de eventos relacionados, ¿no? Que son Drupal, es muy fácil. Creas la vista, le metes el contexto del nodo y a funcionar, ¿no? Pues todo eso se puede trasladar con el modulito. Módulo Search API, lo mismo. Si queremos crear índices de Search API, podemos exponerlos a través de la API para que, en este caso, el Next pase por ese endpoint y ese endpoint derive la petición a la tecnología. Y luego ya pues, incluye el LB, incluye el Layout Builder, para poder exponer todos el layout del Layout Builder, un módulo muy potente. Y, como suele ser en mis charlas, vengo a hablar de mi propio libro, Request Logger. Es un módulo que vino, como con casi todo lo que hacemos, a raíz de una necesidad. Necesitamos depurar qué conexiones se hacían contra el Drupal desde el Next, y ese módulo lo que nos permite es tracear, ver qué está sucediendo en todo momento. El Entity Operations también es de mi puño y letra, es un módulo muy sencillito que, bajo mi punto de vista, provee a nivel de desarrollo algo muy potente, que es que en vez de tener que conocer la ruta completa de una entidad para ser consumida por JSON API, a través de la interfaz de admin/content, pinchas en el menú de acciones de cada entidad y le das al enlace y ya te lleva a esa entidad en el endpoint. Y luego el Consumer Image Styles lo que nos permite es, para cada uno de los consumers, darle permisos a dicho consumer
para los estilos de imágenes que tengamos. Imaginaos, tenemos 10, pero solo queremos que ese consumer tenga acceso a 3. Este módulo lo que nos hace es ese filtrado de estilos de imagen. Con esto entraríamos en el punto 3, en configuraciones iniciales. Es decir, ok, tengo todos los módulos, todo muy guay, pero ¿qué necesito o cómo lo tengo que configurar? O al menos de una forma muy básica para que funcione. Lo primero de todo, asumiendo que ya tenemos el Next funcionando, necesitamos conectarlo con Drupal. En este caso, en los ejemplos, estaremos haciendo uso del módulo de consumers y del módulo de simple auth. Generaríamos un consumer que, como tal, la configuración de dicho consumer se resume, valga la redundancia, en el ID del cliente, vendría a ser como el usuario, el secret, que está por abajo y no se ve en esta captura, y ya con eso tendríamos usuario y secreto, que con eso, lo que luego os contará mi compañera, en este caso Next mandará a Drupal para que Drupal genere el token, Drupal responda con ese token y el Next utilice ese token en todas sus peticiones. Siguiente slide. Los scopes o ámbitos, lo que nos permite es, por cada aplicación, definir como vendría a ser como los roles en Drupal. De hecho, lo correcto sería, se ve aquí abajo, que cada scope esté asignado con un rol. De tal manera, el scope que estemos creando heredará los permisos que tenga el rol que le hayamos definido. Aquí, en el select que tenemos aquí, está la opción de rol y de permisos, para no tener que definir o vincular un rol a este scope, sino seleccionar permisos muy concretos. De esta manera, el consumer, nuestra aplicación, cuando ya la tengamos vinculada, le estaremos dando permiso a lo que le hayamos configurado. Eso como Drupal de toda la vida. Un usuario accede a lo que se le da acceso. Y a tener en cuenta, como comentaba, es bueno, de cara a tener trazabilidad en el Drupal, crear un usuario dedicado para cada una de las aplicaciones que tengamos. Este usuario estará vinculado con el consumer que hayamos generado, está en la página de configuración del consumer. De igual forma, sería bueno que el usuario que estemos creando, creemos un rol con el mismo nombre o similar, que lo asignemos y así todo queda como encapsulado bajo el mismo nombre y lo que facilita luego la trazabilidad en todo momento. Y luego, pues lo que hablábamos, ¿no? el asignar el rol al scope. Siguiente slide. Perdonadme un segundo. Salta a la siguiente pantalla. Y así. Pausa. Vamos bien de tiempo. Vale, pues asumiendo que ya tenemos todo configurado, todo funciona bien a la primera, nunca pasa, pero está bien decirlo. Para mí el consumo de la API se reduce en 4 puntos, ¿vale? Por simplificarlo. Organización, registro, serialización y respuesta. Organización. Esto es lo que hace enteramente Drupal. Organizamos todo el contenido como entidades en sus campos y relaciones. Drupal en toda su magnificencia. Registro de endpoints. Lo hace Drupal a través de los módulos el módulo de JSON API, que es lo que tenéis ahí puesto. Se crean automáticamente por cada una de las entidades. Incluso si tuviéramos una entidad custom, este módulo se encarga de levantar ese endpoint para dicha entidad. Serialización. Cogemos la entidad de Drupal y la serializamos para finalmente devolverlo en formato JSON API, formato JSON, una respuesta JSON. Luego, en las siguientes capturas hay ejemplos. Y así tendríamos un poco desde el origen hasta el final, hasta el destino. Siguiente slide. Dentro del consumo de la API, a nivel de Drupal hay una configuración muy básica, pero que si no la conoces te puede dar dolores de cabeza. Operaciones permitidas. Aceptar solo operaciones de lectura o aceptar operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación. Si esto no está activo, no podremos editar, crear o eliminar contenidos desde el frontend. Como digo, es una tontería, pero está un poquito escondida. Ejemplos muy básicos, ¿de acuerdo? Consumo canonical del bundle article, es decir, todas las entidades de dicho tipo de contenido. Tendríamos la ruta de JSON API, que como decía, es el por defecto, es el estándar, pero se puede modificar a través del módulo de JSON API Extras. Siempre, en todo tipo de rutas, tendremos la base, la entidad y el bundle. Imaginemos que lo queremos cambiar, pues aquí sería taxonomy term
el bundle del tipo de taxonomía. Y esto lo que nos va a devolver es lo que tenemos aquí a la derecha, una respuesta estructurada en formato JSON, donde, si os fijáis aquí tenemos un 2, tendríamos 2 entidades de contenido al consumir este endpoint, cada una con sus campos. Siguiente. Consumiendo una entidad, únicamente una entidad. Si veis, esta parte, si quitamos el UID del contenido, se nos queda lo mismo, pero a la hora de consumir una entidad pues tenemos que dar el UID. Ojo, el UID, no el ID. Si le dais un ID, Drupal os va a mandar a freír espárragos, no lo quiere. A nivel de respuesta, si os fijáis, es exactamente lo mismo, solo que pues, en este caso recuperamos únicamente los valores solicitados. Siguiente. Aquí tendríamos un poco la respuesta estructurada, ¿no? Lo que veíamos hasta ahora. Tenemos campos base como el título, fecha de creación, modificación, estado, un campo enriquecido, como por ejemplo el body de las entidades, tenemos el value, el format, processed summary, en Drupal son arrays, aquí pues tenemos el objeto de esa entidad. Y para quien no lo haya visto hasta ahora, todos los campos de entidad referenciada no se incluyen automáticamente en la respuesta. Es decir, Drupal lo que te hace, en el apartado de relationships, te mete dicho campo, el tipo de entidad, el bundle, el UID y en el caso de que corresponda la metainformación de esa entidad. Si necesitáramos recuperar en la respuesta esa entidad, aquí no se ve, pero la URL habría que especificar con el símbolo de interrogación, include, igual, nombre del campo. De esa manera Drupal lo que haría sería, en la respuesta que ella nos está dando, meter esa entidad y sus valores. Es así como se hace el enriquecimiento de una respuesta cuando queremos entidades referenciadas. Siguiente. Aquí no me voy a parar mucho, ¿vale? Que sepáis, pues, en toda petición, ya sea get, patch, delete y post, siempre hay que enviar bueno, el content type, el application y el bearer token, que esto es lo que Drupal nos da cuando le mandamos el client ID y el secreto. Y pues, bueno, los bodies de la petición variarán en función de lo que estemos solicitando. Tendríamos el patch para hacer una actualización. Importante señalar que cualquier campo no enviado, Drupal mantendrá el valor que tiene hasta ahora. Si le mandamos uno nuevo, lo va a sobreescribir. Siguiente. En la parte de la eliminación, pues aquí no hay nada. O sea, simplemente le decimos, oye, Drupal, elimíname esta entidad con el UID y para adelante. Siempre que el Drupal, a través del scope, Lo permita. Exactamente, lo permita. Porque si Drupal no permite en el scope que pueda eliminar entidades, esto daría un forbidden. Siguiente. Y aquí le doy paso a mi compañera. Vale, de una manera muy básica y rápida, yo os voy a hablar de las autenticaciones que hace el Next con el Drupal. O sea, esto no tiene nada que ver del usuario que se mete en la administración del Drupal, ni de un usuario que pueda loguearse en el sitio web final, sino que es la manera en la que se comunica el Next con Drupal. Tienes, por un lado, el Basic Auth, que es usuario y contraseña. Realmente esto es muy fácil de usar y se piensa mucho para desarrollo, pero para producción no, porque tiene puntos críticos como que cada vez que tú haces una petición al Drupal, se le envía en la cabecera el usuario y la contraseña con el que te puedes loguear en la administración. Entonces, es mejor solo para etapas de desarrollos. Problema grande, que la contraseña no caduca nunca, entonces siempre es la misma. Si te la pillan una vez, ya la tienen para siempre. Y los permisos de la llamada, como bien ha explicado Dani antes, son los que tiene el usuario. Es decir, si el usuario puede borrar, crear, cambiar, esta llamada también puede. Por otro lado, tienes el OAuth 2, que es la autenticación basada en tokens. ¿Qué quiere decir esto? Que con el Client ID y el secreto, el Next se lo pasa al Drupal, el Drupal le dice, vale, tienes este token tiene una validez de X tiempo. Entonces, es algo que se tiene que actualizar todo el rato, aunque te pillen un token, no vale para nada porque los permisos se esfuman. Y lo bueno de esto es que en esa llamada se pueden diferenciar scopes, o sea, no es lo mismo los permisos que tenga, porque el Drupal lo puede
filtrar muy bien. Los puntos a tener en cuenta con OAuth, incluso bueno, lo de la comunicación del servidor puede ser con BASIC también, es que con Next tú puedes hacer las llamadas del Drupal desde el propio servidor de Next. Eso quiere decir que esas llamadas no se van a ver reflejadas en el network de la web, entonces es mucho más seguro a la hora de hacer este tipo de peticiones. Luego, con la revalidación del token, hay que tener en cuenta cómo tienes configurado la caché del momento. Es verdad que con la actualización que ha tenido Next y con la librería, todo eso está muy controlado, pero si llegas a ser algo, un fetcher custom, tienes que tener en cuenta que las cabeceras que le estás pasando a la petición y que obviamente OAuth es mucho más complejo de depurar que el BASIC. Gracias. Bueno, esto es por hacer el apunte con lo que acaba de comentar mi compañera, es simplemente que sepáis pues, lo que ya hemos comentado antes, ¿no? Simplemente está aquí como recordatorio que pues, OAuth está vinculado a ese tipo de configuración, a nivel de consumer, como ya comentábamos, client ID y secret. No hay nada más que comentar sobre esto. Tipos de rendizado. Te devuelvo la palabra. Vale. Principalmente, esto es para que podáis tener en cuenta la manera en la que Next puede renderizar los sitios web. Hay 4. El primero es el Static Site Generation. Esto es que cada vez que se hace un build de la aplicación, se generan las páginas que están definidas con esta renderización. Esas páginas no se actualizan hasta que no se vuelve a hacer otro build. Esto que permite que el usuario, al entrar a la web, ya tenga la página. Next la guarda el HTML cacheado y entonces cuando el usuario entra, lo tiene de manera inmediata. ¿Qué pasa? Que si desde la administración del Drupal cambian un título, cambian un contenido, esto no se va a ver reflejado hasta la siguiente generación de la aplicación. Por eso, esto es mucho más recomendable para páginas que no van a cambiar su contenido prácticamente por lo mismo. Luego tienes el Incremental Static Regeneration. Esto es igual que el anterior, solo que tiene un tiempo de revalidación. Es decir, cuando el usuario entra a la página, va a ver el contenido cacheado. Pero cuando tú le asignas un tiempo de revalidación, si el tiempo de revalidación ha pasado cuando el usuario entra a la página, Next lo que hace es llamar en segundo plano al Drupal, pedirle los datos nuevos y guardar eso cacheado, para que la siguiente vez que el usuario entre esté todo ya actualizado. Es decir, yo entro a la página, veo un título viejo, lo cambio en el Drupal, pasan 3 minutos, recargo la página y ya veo el contenido nuevo. Esto sirve para páginas que cambian el contenido, pero no de manera... no en tiempo real, vamos. Un apunte sobre esto, ¿vale? Es importante, si os ponéis con hacer un caso práctico, que implementéis una buena estrategia de caché. Es súper importante. Y eso lo hemos aprendido a raíz de problema tras problema tras problema. Sí. Si el contenido está cacheado y está fresco, perfecto, Drupal. En el momento lo devolverá. Pero en el momento que empiezas a mezclar caché de Drupal y tienes un barniz por delante, la cosa se puede desmadrar. Porque lo que nos ha pasado a nosotros, que al final lo solucionamos, es que en esta regeneración que hace el Next, Drupal no servía contenidos obsoletos. Porque en este caso Drupal no se llevaba bien con barniz y pues... bueno, podéis entender que eso desemboca en problemas y más si está en producción. Entonces eso, que lo tengáis en cuenta y que es algo muy importante. La caché siempre es importante, pero ahora más. Ya te devuelvo la palabra. Luego tienes el server-side rendering, que esto es cuando el usuario entra en la página, en ese mismo momento el Next le pide los datos al Drupal y te lo muestra. ¿Qué pasa? Este está muy bien para cuando lo que vas a pedir depende de un usuario logueado o de algo específico. El problema es que este tarda un poco más en mostrarse. O sea, con los otros dos tú tienes velocidad de respuesta inmediata, pero este, claro, hasta que no se terminan de cargar los datos, no se muestra la página. Entonces, esto lleva a
bueno, que también se hablará más adelante, pero a lo nuevo que es el Streaming Server-Side Rendering, que es la parte que nos aporta el app router de Next, donde tienes los server components y puedes ir cargando parte de la página a diferentes tiempos. O sea, por un lado puedes cargar tu megamenú, por otro lado puedes cargar tu footer, por otro lado puedes cargar el contenido principal y no se afectan entre ellos a la hora de mostrar la página. Lo bueno que da Next con todo esto es que no hay recargas en la navegación. Es decir, yo estoy en una página, me meto en la página de contacto y el sitio web no se me recarga porque Next no lo necesita. Lo tiene en el momento, no tiene que generar otras llamadas por detrás y te lo da. Es algo que en la visualización normal de Drupal no tienes. Ahora, sí, esto era mío. Tenemos por un lado el PageRouter. El PageRouter es el sistema clásico de enrutamiento de Next que había hasta hace poco. Lo que hace es convertir todo lo que haya en la carpeta Page del proyecto en una ruta. Esto estaba muy bien y funcionaba muy bien, pero te obligaba a que toda la ruta tuviera el mismo renderizado, a utilizar funciones como getStaticProps o getServerSideProps. Es fácil de montar, de aprender, pero no te permite tener o sea, todos los layouts no son persistentes. Entonces, eso te generaba recargas innecesarias en el contenido. Luego, con Next 14 vino el app router con los server components, lo que te permite a través de un server components hacer la petición desde el backend de Next al Drupal en un componente en concreto. Entonces, ahí sí que puedes modular las llamadas de el megamenú por un lado, el footer por otro, el contenido por otro y tener solamente componentes clientes donde realmente sea necesario para evitar las recargas innecesarias, etc. Eso es. Ok, estamos en el último punto, ¿de acuerdo? Preview. Esto está más enfocado al Drupal, pero Next tiene su parte importante. Es verdad, otra vez. Te devuelvo otra vez la palabra. Sí. Desde Drupal, los editores de contenido pueden ver el contenido antes de publicarlo. Con un desacoplado tienen que poder tener esa opción también. ¿Qué pasa? Que la renderización del frontal la tiene el Next. Entonces, para que el editor pueda seguir viendo la página como va a terminar siendo en producción, se tiene que habilitar la preview desde el Next. ¿Qué hacemos? Habilitar un endpoint para que el Drupal llame al endpoint, le pase el path que necesita visualizar junto con un secreto para autenticar esa llamada, porque claro, la autenticación va del Next al Drupal en la anterior, no del Drupal al Next. Entonces aquí es el Drupal le está diciendo al Next, soy yo, muéstrame el contenido, el Next activa el draft mode, que es activar en la cookie de sesión, es decirle, soy un borrador, cambia el tipo de renderizado que tengas para mostrarme el contenido actualizado. Y ya el Next le pasa todo eso al Drupal y Drupal lo puede mostrar. Eso es. Con esto todo lo que conseguimos es poder editar contenido sin que eso luego se vea afectado en el portal que está en producción, lo cual podría llevar a pues, que no queremos usuarios que vean los cambios que estamos haciendo hasta que no están 100% terminados. Dentro de Drupal, ¿vale? Esto sería la interfaz de... Bueno, tenemos el View, el Edit, el Delete y el Revisions, es decir, la página me saldrá. Bueno, la página donde visualizamos el contenido, yo creo que me habéis entendido. Y en este caso lo que hace el módulo de Next, es aquí un poco la gracia de integración a través del modulito, lo que nos hace es reemplazarnos esa visualización del contenido donde veríamos los campos, o si estuviera maquetado, el contenido maquetado, por un iframe. Todo se reduce a eso. Técnicamente es un iframe, el cual dispara todas las acciones que comenta Natasha. El Drupal llama al Next, el Drupal llama al Next a la API, es /API/preview, suele ser el estándar.
también suele utilizarse API barra draft, pero es configurable por parte de Drupal y por parte de Next, pues como al final hay que hacerlo manualmente, se puede definir cualquier ruta. Para finalmente, una vez hecho toda la autenticación y todo está ya puesto en su sitio, podemos ver ese contenido dentro del Drupal, pero como se ve en el Next. Y la gracia de esto, pues como comentábamos, si hubiera cambiado el primer párrafo, pues lo vería en modo borrador dentro de Drupal sin tener que hacer ninguna otra historia. Y en este caso, el entorno de producción seguiría como si no hubiera pasado nada. Y con esto, la charla está terminada. No sé si tenéis alguna pregunta. Ok, pues venga. ¿Por qué? Dispara. Vale. Al comienzo un poco de la charla habéis hablado de... Que tiene el micro. Vale, se oye. Un poco al comienzo de la presentación habéis hablado del módulo este de router desacoplado, que habíais dicho que es para que no haya lío entre, entiendo, rutas internas, rutas por dominios o como sea. Que esta información es transparente a la hora de hacer la comunicación entre el frontal y Drupal, o yo tengo que cargar un contenido, ver qué ID tiene y luego preguntarle a alguna API de ese módulo desacoplado, dime qué rutas son las de verdad que tengo que utilizar, o eso cómo funciona. Es muy buena pregunta y de hecho me voy a apoyar en el entorno demo que cuida el móvil. Sí, perdón. Me voy a apoyar en el entorno demo para verlo. Veréis que la URL pone dd, pero eso no estoy ligado con la conectación, ¿vale? De hecho es .es, el bueno es el .com. Entonces, ¿dónde está el cursor? Está en la esquina ahí. Ahí lo tienes. Es que va un poco lento. Es pequeñito y no veo bien. Sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Ángel, en el caso de que, o sea, yo quiero conocer toda la... Barra, te falta el barra. ¿Quieres que lo... Ay, qué cosas. La J, la J, la J. Bueno, que, El tengo, directo. que estoy mirando esa pantalla, pero tengo esta aquí. O sea, JSON API. Esto no lo hemos comentado, pero esto lo que nos va a devolver es todas las rutas que Drupal tiene registradas. Y de esta manera, si tienes permisos para verlo, que en este caso, como creo que estaba logueado, tengo permiso, puedo verlas. De esta manera es como Next sabe qué rutas tiene disponibles para luego poder ir a pedirle al Drupal. Claro, la cosa es que desde el Next tú, por ejemplo, a la hora de construir las páginas, o sea, el Next necesita saber la URL. Entonces, lo que hace es llamar a JSON API y dice, tú configuras y dices, yo quiero construir solo las landings, porque puedes tener un nodo landing, pero también puedes tener un nodo evento, nodo noticia, bueno, en español, en inglés, como quieras. Entonces, tú vas y llamas a node-landing o /node/landing y te traes todos los paths que tiene Drupal disponible para luego, desde el frontal, ir llamando a cada uno de esos paths que identifican a la entidad e ir construyendo las páginas con la información que te da Drupal. Si no tienes esto, no puedes construirlo, no sabes cómo o a qué rutas llamar. Sí, perfecto. ¿Alguna otra? Cuando has explicado los tipos de recurso... de renderizado. Perdona. Dentro de una misma web, ¿se pueden utilizar diferentes tipos dependiendo de lo que quieras conseguir para cada página? Sí. Sí, a ver, también, o sea, depende de lo que estés usando, porque claro, no es lo mismo en PageRouter que en AppRouter por cómo están hechos los componentes. Pero, por ejemplo, en PageRouter tú puedes tener una ruta que sea barra, no se me ocurre ahora algo, pero barra buscador. Sí. Y que ese buscador esté generado con SSR porque para ti te conviene que cada vez que el usuario entre se hagan todas las llamadas al Drupal. Pero puedes tener una ruta que sea barra fiestas, que te da igual qué tipo de renderizado sea porque es un contenido más estable. El buscador va a ser un listado de los últimos eventos que se han metido, pero en fiestas tienes un bloque de descripción de las fiestas que, yo qué sé, por ejemplo.
lo siento, Vale, pero no, algo así. entendido. Muchas Vale. gracias. A ti. ¿Más ¿Alguna otra preguntas? pregunta? Ya, pues un fuerte aplauso. Gracias. Una preguntita más. ¿Sí? Vale. Fácil, ¿eh? Una rapidita. Miedo. No, bueno. Lo primero, enhorabuena por la charla, que creo que es súper Gracias. claro todo. Y bueno, es una muy buena forma de empezar con un desacoplado. Digamos que todo esto que habéis explicado, digamos, para empezar a hacer un desacoplado sin perder la cabeza, en la parte ya de desarrollo. Mi pregunta iría un poquito antes. En vuestra opinión y en vuestra experiencia, teniendo un proyecto nuevo ya con un diseño definido, ¿por dónde empezaríais el análisis de cómo empezar a hacer todo esto? ¿Analizaríais primero la parte de Drupal y luego adaptaríais la parte de Next? ¿Empezaríais por la parte, bueno, Next o la tecnología que se elija? ¿Empezaríais por Next? ¿La haríais a la vez? ¿Los dos análisis, técnico, funcional, etcétera? Es muy buena pregunta y la respuesta es también igual de buena. Al tener... no porque... Ya me habéis entendido. Es por lo que permite. Al tener tecnologías totalmente separadas, lo que nos permite es poder empezar de cero a la vez en cada una de las partes. De esta manera, el Next podría empezar a definir todos los componentes que va a utilizar y Drupal, por su parte, habiendo establecido siempre un punto en común de qué vamos a hacer, no voy a hacer yo peras y el Next manzanas, lo mismo, puede empezar a definir tipos de contenido, campos, modos de visualización, etc. De esta manera yo pienso que lo mejor es que cada equipo, con una comunicación día a día constante, trabaje en paralelo en todo momento desde el principio. Claro, pero aquí entra la discusión de que, por ejemplo, para el Next poder definir los campos que quiere para crear cada tipo de componente, por ejemplo, la página full de un evento, yo necesito saber qué campos voy a mostrar. O sea, lo que es tema, la base de datos o la definición de cada una de las entidades del Drupal sería necesario desde un principio, porque si no es una locura. Luego, no, lo cambio aquí, pero no lo he cambiado allí. Eso ¿no? suele pasar mucho también Sí. durante el desarrollo, que haya cambios de lo que se haya planteado a lo que finalmente es. Sí, pero bueno. ¿Eso responde la pregunta? Uy, no. Perfecto. Vale, pues... No, que hay otra, ¿Hay otra? que han levantado la mano. sí, Uf. cuantas más Hola. preguntas, mejor. Buenos días, Buenos gracias por la gran explicación de hoy. Sobre el mismo tema, cuando habláis de antes de la caché y también cuando estás preparando el proyecto, a nivel de análisis funcional tenéis que recoger también las políticas de caché, de por ejemplo el editor si viene aquí, graba, ve esto, tal. ¿Os implica una capa más a nivel funcional de trabajo? A nivel funcional, no lo solemos contemplar. Eso está más en la parte del análisis técnico y el cómo tiene que implementarse la caché, siempre y cuando tengamos claro qué herramientas o qué capas de caché vamos a tener en la aplicación. Si solo es el Drupal, pues todo se simplifica mucho. Drupal tiene un sistema de caché muy potente, pero que se puede vitaminar, pues como decía antes, ¿no? Con un varnish. Pero eso siempre lo contemplamos en la parte técnica. A nivel funcional no solemos, porque tampoco no termino tampoco de verlo en ese ámbito, ¿no? Dentro de un funcional, la caché y cómo gestionarla. ¿Alguna otra pregunta? Esta vez no. Vale, pues antes de terminar, para que lo sepáis, seguramente ya lo habéis visto en el horario, Programa. en la agenda, ahora mismo, ahora en punto, a la 1, hay otra sesión de lo mismo, desacoplado, pero un pasito más allá, es decir, entrarían en cosas más avanzadas. Mi compañera Ana, que está aquí delante, os ayudará a seguir profundizando y a seguir aprendiendo todavía más en el mundo de los desacoplados y de Drupal. Gracias. Y ya está. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Y los patrocinadores.